La tercera y última de las conferencias sobre el trienio constitucional, como ya quedó dicho, corresponde precisamente al marco internacional de la intervención militar francesa que liquidó el trienio, que coloquialmente, y no solamente digamos en ese sentido, sino es conocido como la intervención de los 100.000 hijos de San Luis. Sin embargo, hay que decir, y eso ya apunta a la conferencia de hoy, que todo el trienio provocó desde el primer momento en toda Europa, el trienio constitucional español, una preocupación internacional grande, porque posiblemente, luego nos corregirá probablemente el profesor Octavio Ruiz Manjón, es el primer momento en que se desafía el nuevo orden internacional que se había creado en Europa después del episodio napoleónico bajo el dominio de las potencias más conservadoras, Austria, Rusia, Francia, y la colaboración o participación un poco más distanciada de Gran Bretaña. De manera que las potencias asistieron con interés y estuvieron muy alertas a lo que ocurría en España, porque además lo que ocurría en España tuvo también repercusiones en otros países europeos. Por tanto, ese es el sentido de esta última conferencia que el profesor Ruiz Manjón ha titulado El marco internacional del trienio entre el legitimismo y el romanticismo. Profesor Ruiz Manjón es catedrático emérito de la Universidad Complutense en Historia Contemporánea. El estudio cuando sus publicaciones han basculado más sobre el siglo XX, él ha sido profesor durante mucho tiempo, tanto en Madrid como en otras universidades, en Granada, del siglo XIX, por lo tanto es un magnífico conocedor de ese periodo en su doble dimensión española e internacional. Es miembro de la Real Academia de la Historia desde el año 2019 y entre sus publicaciones, como digo, pues están el Partido Republicano Radical Español, que publicó en 1976, un libro muy estimado y muy reconocido recientemente suyo fue Algunos hombres buenos, de 2016. El mismo discurso de entrada del profesor Ruiz Manjón en la Academia es sobre los diputados españoles en la Segunda República. Ha trabajado también sobre figuras intelectuales vinculadas con la institución libre de enseñanza y con la propia institución libre de enseñanza, Fernando de los Ríos, Federico de Onís. Es una persona que todos nos sentimos honradísimos con su colaboración, con su amistad y con su presencia en este ciclo. Y sin más demora, les dejo a ustedes con su intervención. Muchas gracias al doctor Juan Pablo Fusi, muchas gracias a la Fundación de la Mutua por invitarme a participar en este ciclo sobre el trienio revolucionario, en el que me ha parecido oportuno situar la experiencia española pues en el marco de la Europa de la época, en lo que eran en ese momento los valores políticos, las corrientes de pensamiento que definían a todo el periodo. A eso le he dado el subtítulo que ustedes ven en pantalla de entre el legitimismo y el romanticismo, quizás para marcar pues dos aspectos aparentemente contradictorios. Primero, por una parte, el impulso de retorno a la situación política y a la situación social inicial al comienzo del periodo revolucionario, ese intento de volver, de parar, de retroceder el reloj hasta 1789, pero en realidad, pues como todos los historiadores han coincidido, es un retorno que no se produce porque realmente la situación había cambiado mucho a lo largo de un cuarto de siglo y además valores sociales y valores culturales eran en ese momento muy diferentes. Voy a utilizar muchas veces la iconografía del periodo a través muchas veces de pintores no demasiado conocidos, pero que reflejan bien
pues algunos elementos que están en juego para comprender el marco internacional, que es cómo vive Europa. Hay, tengo que decir, pues una advertencia, que es que he dejado de lado todo el mundo americano, pero el mundo americano ya fue tratado en una conferencia por el profesor Lucena Giraldo. O sea, hay que tenerlo en cuenta, pero hay aquí como una reducción del espacio que ya es suficiente al marco europeo. Este es un cuadro de un pintor no muy conocido, o sinceramente muy poco conocido, pero que es muy revelador del periodo, que es un cuadro que se titula, o se puede, El retorno de Luis XVIII a Francia en abril de 1814. Es una escena, de entrada que hay que decir, una escena que jamás se produjo, porque, entre otras cosas, porque ahí el personaje central es un personaje completamente simbólico. Esta señora que aparece postrada y a punto de caerse es Francia. Es una Francia desolada, una Francia que ha sufrido durante muchos años y que es recibida por este personaje que se apresura a levantarla del suelo, que es Luis XVIII, es el hermano del rey, de Luis XVI, que retorna a Francia y restaura la monarquía de Borbón. Es también un cuadro, una escena que nunca se produjo, porque realmente quienes asisten a este momento del levantamiento de Francia, de la recuperación de Francia, pues son los 4 monarcas que están ahí en el cuadro, de izquierda a derecha, y no voy a... Es el zar Alejandro I de Rusia, es el emperador Francisco I de Austria, el rey Jorge III de Inglaterra y Federico Guillermo III de Prusia. Ni estuvieron allí, ni realmente era posible que lo estuvieran. Uno de ellos, Jorge III, en 1814, era un rey que en realidad estaba ya presa de la enfermedad, y en realidad quien llevaba la dirección de los asuntos políticos era el regente, el futuro Jorge IV. Un cuadro también que trata de señalar la persistencia de las instituciones tradicionales en la figura de la heredera del trono, que es esa figura, esa dama de blanco que está a la izquierda del cuadro. Y después también hay otro elemento muy característico, que son el escenario con los barcos de guerra en el fondo. Se suele decir, hay una broma, como tantas otras frases apócrifas de la historia, que pueden que no sean verdad, pero que son muy útiles a la hora de decir que el rey de Francia, Luis XVIII, decía que él era rey de Francia por la gracia de Dios y de la Marina Real inglesa. Bueno, pues la Marina, este autor del cuadro era un pintor de marinas, y en este caso pues ha querido poner en el fondo esta referencia a la Marina Real inglesa que tanto contribuyó a la derrota de Napoleón. Es un momento en el que, como digo, pese a la retórica del legitimismo, del retorno a la situación anterior, esa situación nunca se produjo. No era el triunfo de la contrarrevolución, y en esto aporto pues la conocida frase de Josep de Maistre, de que la contrarrevolución no es una revolución, al contrario, sino lo contrario de una revolución. Y que por lo tanto lo que se trató en este momento es fundamentalmente de buscar una línea de compromiso, de tal manera que muchos de los cambios políticos, sociales, económicos que se habían producido durante esos 25 años especialmente violentos de las guerras entre 1792 y la derrota de Napoleón definitiva en 1815, a lo que llevó a muchos gobiernos y a muchas autoridades europeas fue a la idea del compromiso y del entendimiento entre los
entre las naciones y sobre todo el de llevar el compromiso a la hora de definir un nuevo orden internacional. Es también un momento en el que los principios legitimistas se tratan de establecer a través del Congreso de Viena, incluso de la aparición de un sistema de organización política que es el sistema de la Santa Alianza, que es la coalición entre las naciones más conservadoras de carácter cristiano, fundamentalmente Rusia, Austria y Prusia, pero también la coordinación en ese sistema político con la otra gran potencia vencedora, que era el Reino Unido, y después la inclusión a partir de 1818 del Congreso de Aquisgrán de Francia, la incorporación de Francia a este sistema internacional que fue llamado el de la Quíntuple Alianza. Un sistema de coordinación en el cual permaneció de una forma constante la amenaza de la revolución, de la posibilidad del retorno de las iniciativas revolucionarias que habían sido derrotadas en 1814. Y en concreto, pues en ese sentido, de la amenaza de la revolución, la muerte de Napoleón en mayo de 1821 pareció marcar un hito en el sentido de que desaparecía aquella figura en la que se había concentrado, por así decir, las esperanzas revolucionarias durante aquellos años. En ese contexto internacional de cinco grandes potencias sobre las que se articula la vida política en Europa, y por otra parte visiones divergentes. Pues, por una parte se puede decir que hay dos países, por una parte el Reino Unido, por otra parte Francia, en donde persisten instituciones de carácter parlamentario, de carácter liberal, en donde realmente muchos de los principios políticos que llevan a la transformación de la vida política se estaban desarrollando, y por otra parte hay otras tres potencias que participan en la dirección de los asuntos públicos, como son Rusia, Austria y Prusia, que se mantienen en un tono político de monarquías absolutistas. En el caso de Francia y del Reino Unido, pues hay que decir que efectivamente en esta escena internacional no habían desaparecido muchos de lo que se podían considerar logros revolucionarios, sino que por el contrario lo que se hizo fue una reacomodación de principios del periodo revolucionario, de principios liberales hacia unas condiciones sociales nuevas. Es lo que se llamó el liberalismo doctrinario, la aparición de unas formulaciones liberales moderadas en dos de estos países. Yo creo que la figura que pongo en pantalla de Constant, de François Guizot, de Thiers, apuntan todos en la línea de supervivencia de unas instituciones liberales en el escenario europeo, aún con muchas limitaciones, liberales en el sentido de libertades personales y de orden constitucional, aunque tuvieran muchas limitaciones. Mientras que las potencias absolutistas, en los países absolutistas, lo que predominó en algunos casos fueron impulsos de tipo nacionalista, lo cual no impidió también que se asistiera a una transformación social considerable. El mundo alemán, por ejemplo, posterior a 1815, es un mundo que desde el punto de vista político no había evolucionado excesivamente, pero en donde se afirmó un nuevo estilo, un nuevo orden social, unos nuevos valores sociales que se han englobado muchas veces en lo que se llama el estilo Biedermeier, o sea, el respeto a una sociedad burguesa y a unos tonos burgueses en la vida de aquellos años. En estas, como digo, por lo tanto, hay que hacer referencia a
países en donde hay una supervivencia de las instituciones liberales, como son Francia y el Reino Unido. Este también es un cuadro en el cual hay un reflejo de lo que es la nueva monarquía francesa. Creo que una de las cosas significativas de este cuadro, que representa sencillamente a Luis XVIII en su gabinete de trabajo, es el nuevo estilo de la monarquía, frente a lo que conocemos como las representaciones de los monarcas tradicionales, las representaciones de la realeza, con toda pompa y con el uso de todos los atributos, desde el manto real, la corona, el cetro, todo ese tipo de símbolos del poder. Esto es realmente una presentación, diríamos, de una monarquía burguesa. La mesa en la que trabaja Luis XVIII no puede ser una mesa más sencilla. No hay ningún recurso a la retórica, a la grandilocuencia en este sentido, sino que evidentemente apunta a un tipo de monarquía, a un tipo de valores que ya son distintos y que pertenecen a esta nueva época, al que se suma este monarca, que por otra parte era un monarca que tenía, digamos, todos los motivos para ser un monarca tradicional y apelar a los viejos valores. Cuando Luis XVIII llega al poder tiene 60 años. 60 años ahora no es una gran edad, pero en aquella época 60 años hacían a una persona muy mayor, y su ámbito de referencias políticas era el de la vieja monarquía, y sin embargo va a adoptar unos valores, una forma de comportamiento completamente nueva, en donde, por ejemplo, se va a resaltar mucho los valores familiares. Una dinastía que, sin embargo, es una dinastía de personas ya mayores. Ya digo que el nuevo rey tenía 60 años, el rey que le sucederá será su hermano, Carlos X, de una edad parecida, y además una monarquía que no aseguraba siquiera su permanencia. En este sentido, el asesinato del hijo o el sobrino del rey Luis XVIII, el hijo del que después sería rey Carlos X, el asesinato del duque de Berry, puso en peligro la continuidad del experimento monárquico y de la institución monárquica francesa, a pesar de que al cabo de unos meses después de la muerte del duque de Berry, su esposa tendría un hijo en el que se concentrarían todas las esperanzas del legitimismo francés. En el otro escenario de la política europea, la política liberal, estaba, como digo, el Reino Unido, que de entrada experimentó una crisis desde el punto de vista político y de la validez de la propia institución monárquica muy notable. No hay que exagerar mucho, no hay que insistir mucho en que esta imagen del regente, del futuro Jorge IV, rey desde 1820, no es precisamente una imagen muy favorable a la monarquía, que evidentemente en el dibujo satírico hay una deliberada voluntad de poner en duda el valor de la monarquía, y que persistirá incluso en los años siguientes, frente a la imagen que durante mucho tiempo nos hemos hecho de una monarquía británica llena de prestigio. Hay que decir que esa imagen de la monarquía británica llena de prestigio corresponde más bien a un periodo posterior, al periodo que conocemos muy bien de la reina Victoria, que empieza su reinado en 1837. Antes de 1837 la monarquía inglesa no tiene tanto prestigio. Las reivindicaciones de carácter social y de carácter político en algunos momentos incluso ponen en peligro la supervivencia de la institución monárquica, que no está, por otra parte, representada por unos monarcas excesivamente prestigiosos, como refleja esta imagen de Luis XIV. En ese escenario de una Europa
legitimista, una Europa que pretende formalmente volver a la situación anterior, pero que se va a encontrar con la necesidad de pactar, de establecer compromiso con la nueva realidad, en donde se producirá un momento de fractura muy claro, que es el que hace referencia a este ciclo, que es el de la revolución, el movimiento revolucionario del coronel Riego en las Cabezas de San Juan a comienzos de 1820. Es un comienzo revolucionario que continúa, como se dijo en la conferencia anterior, pues un periodo de pronunciamientos militares en contra del intento de restablecimiento de una monarquía absoluta que había hecho Fernando VII, y que en este caso triunfará pues de una forma un tanto agónica. No fue un pronunciamiento que se impusiera de la noche a la mañana, sino que fue un pronunciamiento que en lo que derivó fue en un proceso de debilitamiento de las instituciones políticas, de tal manera que entre enero y marzo de 1820 lo que se comprobó es que la monarquía, que Fernando VII no era capaz de restablecer su autoridad. De ahí el triunfo final de los pronunciados y la reinstauración del liberalismo en España. La revolución de España da inicio al trienio constitucional, va a tener una réplica inmediata en otros escenarios. Hay una réplica en Portugal en el verano de ese año 1820, pero sobre todo es en el escenario italiano, en donde las reivindicaciones, que son reivindicaciones fundamentalmente de libertades políticas y de restablecimiento de constituciones, tomando como modelo el caso español, se van a repetir. Es un escenario de inestabilidad política, en donde, por otra parte, junto con los pronunciamientos, junto con los levantamientos revolucionarios en España e Italia, se asiste también a un recrudecimiento de las tensiones en la Europa oriental y en un proceso que llevará a tensiones entre Rusia y el Imperio Otomano, y sobre todo al desarrollo de un movimiento independentista en Grecia de una cierta entidad. Es un escenario político, por lo tanto, para recapitular, es un escenario político de mantenimiento de un discurso de recuperación de los valores tradicionales, de los derechos legítimos de los viejos monarcas, pero en realidad de reconstrucción de la Europa de aquellos años, sobre unos principios en los que había que aceptar el respeto a las minorías, el respeto a libertades individuales e incluso el reconocimiento de instituciones políticas, de constituciones y de elecciones que significaran una cierta fórmula de compromiso con lo que había sido la situación anterior. Es un periodo también en el que, junto con ese discurso legitimista, es también un periodo de afirmación de sentimientos, de valores, que hemos englobado muchas veces en la expresión del romanticismo. El romanticismo no es, como a veces se ha presentado, una simple reacción a los intentos de los ilustrados, a los intentos racionalizadores de la revolución. Hay una sensibilidad romántica plenamente desarrollada en el siglo XVIII, en el mundo literario. La encontramos en ir más lejos en Rousseau, pero efectivamente a partir de estos momentos, en estos años 20, y en coordinación y en coincidencia con estas rupturas revolucionarias de los años 20, tienen un especial desarrollo estos sentimientos románticos que se expresan en el mundo del arte, en el mundo de la música y en el mundo de la literatura. En ese sentido, traigo aquí algunos hitos de lo que significa esta nueva sensibilidad
en la Europa de aquellos años. Es unos hitos en los que, en la medida de lo posible, me ha parecido oportuno señalar siempre las fechas de los acontecimientos reflejados en algunas de estas representaciones pictóricas, pero por otra parte reflejar también la rapidez de elaboración del testimonio artístico. No son reelaboraciones a posteriori o muchos años después, sino son réplicas inmediatas desde ese sentimiento romántico. Por ejemplo, el conocido cuadro de Géricault sobre la balsa de la Medusa es un cuadro que refleja un acontecimiento histórico de 1816, del hundimiento de un barco de guerra francés que se dirigía al Senegal, y en donde se producirá pues un catastrófico hundimiento y una recuperación de los náufragos en unas condiciones realmente trágicas. La balsa de la Medusa es, evidentemente, por sus formas artísticas, es un gran manifiesto romántico, pero es también un gran cuadro de crítica política. Los acontecimientos que relata son de 1816, el cuadro es de 1819, y lo que está en crítica, lo que se critica en el cuadro de Géricault, es la ineficacia del poder político, del mantenimiento de viejas jerarquías de orden en la Francia de Luis XVIII. También en la línea de este sentimiento, de esta sensibilidad romántica, está la pintura de Delacroix de esos años, de los años 20. Por una parte, en este caso no hay una referencia histórica, sino que es una referencia literaria, es a la Divina Comedia de Dante. Quienes están en este escenario son Dante y Virgilio, pues representando el viaje por la laguna Estigia hacia el infierno. Es un cuadro de 1824, lo he puesto aquí, hay una réplica también entre una balsa y esta barca que atraviesa la laguna Estigia, y siempre la oportunidad de tratar el cuerpo humano, las formas humanas, en un clima de gran movimiento característico del mundo romántico. Y en otro caso, también en el de Delacroix, traigo el cuadro sobre un escenario como es el de la matanza de Ercío de 1822. Como digo, son cuadros siempre muy inmediatos a los acontecimientos y tratados con esa sensibilidad romántica que es tan característica del periodo. Lo que se pone aquí de manifiesto, desde luego, es la violencia que se genera entre el impulso nacionalista de los pueblos griegos y el tratamiento militar que le da el Imperio Otomano, muchas veces de una extraordinaria violencia. Hay en el caso de este cuadro la posibilidad de hacer un cierto paralelismo con el tratamiento que ha hecho Goya de los escenarios madrileños del 2 y del 3 de mayo. Goya los cuadros del levantamiento del 2 de mayo y de los fusilamientos de la montaña del Príncipe Pío del 3 de mayo son cuadros que Goya pinta en 1814, pero los pinta también en este clima de sensibilidad romántica. En el caso de Delacroix no hay una relación directa entre los cuadros, en el sentido de que Delacroix no pudo ver los cuadros de Goya, pero sí en el tratamiento romántico por parte del pintor. Y quería traer también aquí pues lo que es muy característico del mundo romántico, como otro gran cuadro, que es el de Friedrich
sobre el escenario del escritor, del poeta, del peregrino, en el escenario de la naturaleza europea, en este caso representada por las cumbres europeas, pero también en ese escenario en el que la niebla, las nubes, pues quieren sugerir también algo del desconcierto y del estilo de vida del escritor, del joven europeo de los años 20 enfrentado a esta situación. Impulso romántico, por lo tanto, que es en muchos casos, sobre todo, como he insistido, en el de los cuadros franceses, de la pintura francesa de Géricault o de Delacroix, que son respuestas muy directas a acontecimientos de la época. En otros casos, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en un cuadro que vimos en la conferencia anterior, como el de la batalla de Bailén, que es el cuadro de la batalla de Bailén, es un cuadro de los años 80 en España, que refleja un acontecimiento de 1808. Es una reelaboración política de muchos años posterior. En este caso, estos pintores están realmente reflejando acontecimientos muy inmediatos, están pintando muy de cerca acontecimientos que reflejan una manera distinta de relacionarse con la autoridad, relacionarse con los regímenes políticos en aquellos años. He llevado también el mundo del romanticismo al mundo de la música. Estos años 20, estos años del trienio constitucional, son años de plenitud musical del sentimiento romántico, de las expresiones románticas en el mundo de la música, y muy especialmente son los años de la gran plenitud de producción, de creación de Beethoven, que muere en 1827, pero que, digamos, en fecha tan significativa para esta referencia que estamos haciendo del trienio, deja la novena sinfonía, el estreno de la novena sinfonía en 1823, y de algún otro cuadro o de algún otro creación musical como es la misa solemne. Junto con Beethoven, la representación, esta es una caricatura, no es un cuadro como he traído antes, es una caricatura, pero en cualquier caso es una caricatura cariñosa de Schubert, y de las composiciones de estos años 20, en donde Schubert se introduce junto con el sentimiento romántico esa dimensión más íntima, más personal, que no de tintes heroicos como es en algunos casos la producción de Beethoven, especialmente en la titulación de algunas sinfonías, sino esa música que se puede cantar, que se puede expresar en los ambientes domésticos, románticos, familiares, característicos de esta vida burguesa que empieza a abrirse paso en el siglo XIX. El líder de Schubert es una música romántica, pero es también una música de familia, es una música de salones, es una música de carácter burgués. Y en ese sentido debo también incorporar, pues por otra parte, lo que es la ruptura en el mundo musical, la ruptura de la gran ópera clásica con lo que es la música de diversión, la ópera de diversión, con figuras como von Weber o como Giacomo Rossini. Giacomo Rossini ha compuesto El Barbero de Sevilla en 1816 y aporta a esta sociedad distinta que es la sociedad
de la Restauración, la sociedad de los años 20, esta sociedad ha incorporado unos valores distintos que se disfrutan en ese caso en el escenario teatral. Es también en estos años el mundo de la expresión romántica literaria manifestada a través de la poesía, de poemas como los de Coleridge o de Wordsworth, de los grandes poetas como John Keats o Lord Byron. En el escenario que anteriormente reproduje sobre la matanza de Cío del cuadro de la Croix, pues en el marco superior derecha, ese retrato de Byron que traduce su sentimiento romántico y su participación en los valores románticos con su participación política en la sublevación griega y en el proceso de la independencia griega. Como se bien sabido, Byron muere en 1824 en Missolonghi combatiendo con los independentistas griegos. En ese sentido, el acontecimiento del trienio, que coincide con el trienio en la vida española, sería la muerte de Shelley en julio de 1822 en una playa italiana en la que se había ahogado. Es también propio de este mundo literario el mundo de la recuperación histórica, la gran recuperación que ha hecho Chateaubriand sobre el genio del cristianismo se corresponde también con la salida al público y con la apertura al público de toda una literatura de carácter histórico de evocación de valores tradicionales, en donde quizás la figura más característica sea la figura de Walter Scott, y de obra literaria en la que coincide con este periodo será el Quentin Durward de Walter Scott. Esta recuperación literaria también apunta a esa nueva sensibilidad de carácter burgués, de desarrollo, de expansión de valores tradicionales en la literatura, de la cual se va a hacer representativa toda la producción literaria de Quentin Durward. Y será en ese sentido, será en ese escenario de 1823 en el que hay que entender pues esa acción francesa, esa intervención francesa en la península a partir del mes de abril de 1823 para restablecer el orden político. Este cuadro de otro pintor francés que se llama Ducis es un cuadro sobre la intervención del ejército francés en España. Como en tantos otros elementos, se trata también de un cuadro de actualidad, un cuadro pintado al hilo de los acontecimientos y con la intención, con la voluntad de ensalzar ese proyecto, que es un proyecto político nacido del Congreso de Verona, aunque ya la profesora de la Torre recientemente publicó una nota histórica en el sentido de subrayar que lo que normalmente se ha dicho, que el protocolo del Congreso de Verona en el que se decidió la intervención francesa fue probablemente una falsificación y fue un documento apócrifo que publicó la prensa inglesa. Pero en cualquier caso, es a partir del Congreso de Verona, que no fue un congreso organizado para intervenir en España, sino que era más bien suscitado por los problemas italianos, en donde se genera esta intervención militar en España, la llamada intervención de los 100.000 hijos de San Luis. El cuadro tiene una vez más, por encima de los valores artísticos, sus valores históricos. La referencia a España es una referencia que me parece obvia, es decir, son los molinos de viento en el horizonte,
los que ponen el sello español y la referencia geográfica ineludible para el pintor de lo que está reflejando en el cuadro, en esos molinos de viento. Y también cabría decir, eso ya es mucho más discutible, que en este cuadro haya una cierta voluntad de recuperar algunos acontecimientos militares franceses de los años anteriores. Por la geografía del terreno, no solo por la presencia de los molinos de viento, se podría decir que este escenario militar refleja o recuerda en cierto modo el escenario de la batalla de Ocaña y el paso entre la llanura de la cuenca del Tajo con las estribaciones montañosas en las que se desarrolló la batalla de Ocaña. Hay quizás una posible referencia a la batalla de Ocaña. En cualquier caso, en este acontecimiento, que desde el punto de vista militar también permitiría el comentario de que se trata de una acción de guerra, por así decir, con muy poca violencia o con muy poca guerra. Más bien parece una parada militar en donde se comprueba el carácter poco belicoso y poco comprometido que tuvo la intervención francesa de la primavera-verano de 1823, en donde las tropas francesas llegaron a Cádiz, llegaron hasta el Trocadero y realmente sin necesidad de realizar ninguna intervención militar de tipo violento. Y por último quería traer aquí un cuadro que representa el fin del ciclo, el fin de la intervención militar francesa en España, de ese acontecimiento que puso a España en la situación de poder restablecer el poder de Fernando VII. Eso es un cuadro también pintado probablemente en 1824, probablemente inmediatamente después de los acontecimientos, en lo que se refleja es la vuelta de quien había dirigido las tropas francesas, el duque de Angulema, la vuelta a París y la presentación del duque de Angulema a Luis XVIII para rendirles cuenta del viaje. En este cuadro la figura central, aunque está de espaldas, es la de Luis XVIII, ante el que se inclina el duque de Angulema, mientras que la figura que también da la espalda al espectador, que está a la izquierda, es el hermano del rey Luis XVIII, el que será, a partir de 1824, rey con el nombre de Carlos X. Y por otra parte, volviendo a ese estilo familiar, a esa nueva forma de representar la institución monárquica tan característica del periodo, aquí en cierto modo se vive también una cierta escena familiar. Las figuras femeninas que están a la derecha, por una parte es la que está con el vestido verde, es la duquesa de Berry, ya viuda, pero ya con el hijo, que será el conde de Chambord, que representará la pervivencia del legitimismo francés. Y junto a ella, Mademoiselle, la descendiente de Luis XVI, que representa también el entroncamiento de esta dinastía de Borbón, que se ha restablecido en 1814, como entronca con la tradición borbónica francesa del siglo XVIII. Es, en cierto modo, también volvemos a la idea de la escena familiar, de la familia unida de esta dinastía francesa que trata de restablecer la situación. Lo que los franceses
la intervención francesa quiso hacer con su intervención en 1823 fue, por una parte, recuperar el poder legítimo de Fernando VII, cosa que consiguió, pero también imponer, sobre todo en Fernando VII, la idea de compromiso, la idea de tratar de restablecer, de recuperar los lazos de entendimiento desde el punto de vista político y social con sus súbditos. Pasar, por ejemplo, en primer lugar, por la idea de una amnistía que pudiera recuperar a muchos españoles exiliados. Y por otra parte, asegurar algún tipo de derechos políticos que permitieran augurar pues el comienzo de algunas instituciones de carácter liberal en la España de aquellos años. Eso sabemos que no se produjo, que la decisión de Fernando VII en cuanto a amnistiar a los liberales que le habían obligado a desempeñar esta trayectoria liberal durante los periodos del trienio fue una amnistía muy cicatera, y tampoco se avanzó excesivamente desde el punto de vista político, aunque está claro que, y por adelantar un poco los acontecimientos, de que en los últimos años, eso que para la historiografía española fue durante mucho tiempo la década ominosa, es vista ahora quizá con alguna mayor benevolencia, porque realmente si no se avanzó mucho en el plano de las libertades políticas o del reconocimiento de alguna institución constitucional, sí se avanzó de forma muy notable en la reconstrucción del Estado, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista económico, todo ello a costa de una fuerte resistencia por parte de otros españoles. Un resultado, en cierto modo, algo amargo o agridulce, que es el que deja abierto el restablecimiento de la autoridad de Fernando VII en 1823. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Ruiz Manjón por su conferencia, su intervención, que ha puesto, pues, como pretendíamos, el marco internacional a episodios de la historia española que no se entienden precisamente sin ese marco internacional, tanto lo que él ha llamado un nuevo orden internacional como esa nueva sensibilidad que afecta a la vida cotidiana, a la vida intelectual, a la vida moral de toda Europa y también de la propia España, sin los cuales la doble combinación de orden internacional y nuevo orden moral, lo que llamamos el romanticismo, no se entendería esa última intervención militar francesa en España a partir efectivamente de abril de 1823, y que además tiene el añadido de que el ministro de Asuntos Exteriores francés y una de las personas que más impulsan la intervención fue un magnífico escritor y una de las digamos expresiones del romanticismo francés, como fue Chateaubriand. Bueno, creemos que de esta forma el ciclo ha quedado perfectamente completado, y esperemos que le haya sido también de su agrado. Pero yo quería hacer una pregunta al profesor Ruiz Manjón, más centrada en España, puesto que efectivamente estamos hablando de una intervención, él mismo lo ha dicho, que parece pues una especie de paseo militar. Solamente hay algún enfrentamiento al final en Cádiz, en uno de los fuertes que defendían Cádiz, que es el Trocadero. Y sin embargo, pues la entrada de esa tropa, de ese ejército de casi 80.000, 90.000 hombres, no produce ningún tipo de reacción popular en el mismo país, España, en que sin embargo una intervención militar francesa anterior, la de Napoleón Bonaparte, dio lugar a una guerra de independencia. ¿Cómo explicaríamos, Octavio, este contraste? Que unos 10 años antes sí se produzca una reacción popular fuerte contra la presencia de tropas extranjeras, y sin embargo ahora no se produce ningún tipo de reacción. Sí, todas las cosas hay que referirlas al contexto cronológico
se había vivido una experiencia hasta 1814 de enfrentamiento con una autoridad como era la autoridad francesa, y sobre todo con la presión que no solo que ejercía el hecho que hubiera un rey francés, sino que había también una serie de generales franceses que interferían en la vida política española. Y por otra parte, la situación política en 1823 era distinta, pero por otra parte también se habían decantado muchísimo las posiciones. La Revolución Liberal Española había manifestado sus propósitos, su proyecto, lo había desarrollado institucionalmente en la Constitución y en medidas complementarias de la Constitución de Cádiz, y eso había generado pues una polarización política y que había generado una resistencia también por elementos que en este momento se llaman elementos realistas, elementos apostólicos se llaman a veces, pero que ya tienen también una idea mucho más clara de la diferencia que hay entre los planteamientos liberales y los planteamientos de estos sectores conservadores, y hay por otra parte una experiencia de poder que se ha vivido entre 1814 y 1820 a la que da referencia a mucha de la resistencia de esos españoles. Pero claro, quizás en esto me estoy moviendo en el plano de la dirección política, del alto nivel político. Después, en cuanto al impacto popular, pues se ha subrayado muchas veces que esta intervención francesa no es tan costosa desde el punto de vista material, no significa la destrucción del patrimonio que se produjo en la vida española entre 1808 y 1814. En ese sentido, tampoco exige un tributo de sangre, como el que se había vivido en aquellos años, y como se suele decir, lo último, pero no lo último, pues tampoco costó, tuvo los costos económicos y llevó tanto la pobreza a la población española. Antes, al contrario, se ha insistido muchas veces en que este ejército francés del duque de Angulema es un ejército francés que entra en España pues pagando los gastos de su desplazamiento o de sus necesidades logísticas, y por lo tanto en ese sentido no generó ningún tipo de resistencia popular. Yo creo que habría que poner estos dos planos, el plano del discurso político y por otra parte el de la actitud de las clases populares, que quizás no estaban muy penetradas del debate político, pero por otra parte pues apreciaron que esta intervención tenía un menor costo para ellas. Bien, muchísimas gracias. Bueno, pues de esta forma yo creo que damos por terminado este ciclo sobre el trienio constitucional. Como espero que hayamos podido demostrar, 3 años y 10 meses de una enorme intensidad y decisivos para la historia española, una gran experiencia o una nueva experiencia constitucional, una ruptura definitiva ya con América, una intervención internacional de un ejército considerable y por tanto y luego un restablecimiento últimamente, finalmente, del poder de la monarquía absoluta en eso que se iba a llamar la década ominosa, pero que efectivamente en ese final de esa década empezaron a cambiar también las cosas nuevamente en España hacia 1833, donde volvería a ser restablecido de alguna forma el orden constitucional. Una experiencia, repito, el trienio muy interesante y digna de estudio por la acumulación de acontecimientos decisivos que se produjeron en ella y que significa pues parte de nuestra propia historia y de la educación cívica necesaria para conocerla en profundidad, que se exige el conocimiento de la historia a cualquier ciudadano
español. Yo me vuelvo a agradecer esta colaboración entre la Fundación Mutua Madrileña y la Academia de la Historia en estos ciclos de conferencias, una colaboración que ya tiene bastantes años, que va a ser duradera y que yo creo que redunda desde luego en beneficio de todos nosotros, yo mismo como historiador, y que supone pues para nosotros, para la Academia, uno de los acontecimientos del año y de nuestras actividades permanentes. Muchas gracias a todos y espero vernos en alguna nueva ocasión.